Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV, Radio Miami y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias, como es nuestra costumbre, de agradecerles toda la muy buena onda que recibimos continuamente y el feedback de recibir y emitir nuestra programación. Nos vamos a ir a la Argentina. Los ecos que vienen de allá tienen que ver con la repercusión también de esta reunión en el Mercosur y las declaraciones del presidente Mauricio Macri, que pidió prudencia a la oposición venezolana, pero también puso especial énfasis en la libertad a los presos políticos en ese país. Insistió también que su gobierno estará enfocado en la reducción de la pobreza, la promoción del desarrollo y el combate al narcotráfico. Vamos a conversar con Jorge Giacobbe. Él es director y analista político precisamente del estudio Giacobbe y Asociados. Jorge, bienvenido. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Agustín? Un gusto charlar contigo de vuelta. Bueno, y ha pasado muy poco tiempo desde antes de las elecciones que tuvimos la oportunidad de hablar, donde podemos reconocer que fuiste muy acertado en todas las apreciaciones de lo que se venía políticamente en el país. Y bueno, y ya ha pasado unos días para que nos hagas un pequeño análisis, esbozo, un pequeño comentario respecto de qué te parece estos primeros pasos. A ver, me parece que en estos primeros momentos un gobierno que asume, hace en definitiva lo que puede hacer. Agustín, ¿qué es lo que se puede hacer cuando uno recién se sienta, mientras se acomoda, mientras revisa los papeles, mientras ve cuáles son las verdaderas variables de la economía, de la industria, de la producción, las variables sociales? Lo que puede hacer mientras estudia todo eso y genera realmente un plan para intervenir sobre las cuestiones reales es generar una cantidad de símbolos que tranquilicen a la opinión pública. Me parece que el macrismo ha hecho muy bien estos primeros pasos y ha construido algunos símbolos importantes, sobre todo tendientes a explicarle a la opinión pública que van a ser consecuentes con aquellas promesas que hicieron en la campaña, que son, entre otras, estas que vos bien mencionabas. Y después han podido hacer algunas primeras intervenciones sobre la economía real, como hemos visto que han levantado el cepo, ¿no es cierto? Digo, el gobierno de Macri hace una declaración, por ejemplo, hoy, respecto de pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela, y eso, si bien es una gran noticia, no es algo que le cambie la realidad al argentino en el bolsillo, no en la economía diaria, que es lo que finalmente termina socavando o agigantando la gestión de un presidente. Entonces, hay una construcción simbólica de los primeros días que está bien y que es lo que se hace mientras pueden estudiar realmente qué van a hacer con el resto de las cosas. Mientras los funcionarios se sientan, arman sus equipos, toman conocimiento de qué es lo que hay que operar en cada ministerio, en cada secretaría, en cada subsecretaría. Y hay una opinión pública, Agustín, que está muy tranquila, ¿no? Y que me parece que lo va a acompañar a Macri, que lo va a esperar y que le va a aguantar incluso algunos errores y algunas patinadas hasta tanto nos veamos ya inmersos en el año que viene, ¿no? Me parece que la parte más cruda, la parte más difícil, la parte más real, la vamos a tener ya a finales de febrero o a principios de marzo, donde el macrismo va a tener que demostrar, además de su gran habilidad comunicacional y además de la gran habilidad que tuvieron para las elecciones y para sintetizar la demanda de la gente,
cuál es la habilidad política que tienen para negociar con el resto de las fuerzas vivas que operan en la Argentina, por ejemplo el sindicalismo, ¿no? En marzo las clases en cada escuela van a empezar el día que tienen que empezar o se van a complicar. Agustín, este va a ser uno de los primeros gestos a los ojos de la opinión pública de política real. Creo que la actitud de Macri, un hombre que se mostró bastante, digamos, sencillo, un hombre que despierta confianza, un hombre que envía un mensaje positivo y de fe y de confianza para el futuro. Y también me parece que se ocupó de cuidar de que él no es infalible y que cuando se equivoque va a aceptar las culpas, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, con la designación de los 2 jueces en la Corte. Claro, de los 2 jueces de la Corte. Si bien todavía estamos evaluando, digamos, de la información de adentro del sistema político, ¿por qué Macri impulsó con tanta celeridad ocupar esos 2 lugares? Digamos, lo que hay que ver del otro lado es que era lo que estaba tratando de hacer el kirchnerismo, de eso mismo. Lo cierto es que le presenta la idea a la opinión pública lo ve torcido, lo ve mal, lo ve oscuro, lo ve turbio, y entonces revisa su posición. Y esto también le sirve para diferenciarse del kirchnerismo, Agustín, porque digamos, la gran imputación de la población argentina respecto al kirchnerismo no ha sido tanto las políticas que han tomado, sino las formas con las cuales han ejercido el poder. Si Cristina Kirchner en algún momento de su gobierno se hubiera sentado frente a la opinión pública y le hubiera dicho a la gente, yo me equivoqué en tal cosa, en tal otra, y la voy a revisar, hubiera salido de esa posición irritante y cínica que le granjeó el odio de una gran parte de la población, y la suerte hubiera sido seguramente diferente. Bueno, eso es lo que Macri está tratando de hacer hoy, ¿no? Yo no digo que se esté equivocando a propósito para después mostrarle a la gente que puede ir para atrás, pero sí, si se equivoca, está dando gestos de que puede recapacitar, y me parece que entonces un episodio como el de los 2 jueces de la Suprema Corte tiene un costo político y tiene una ganancia política. Sí, pero Macri muestra un lado humano, una persona que si se equivoca acepta el error, y eso da margen digamos, a que no sea tan contundente el rechazo de cualquier error como que sucedió, donde Macri lo apoya, el motivo de su decisión, a que habían quedado con 2 jueces menos y la Corte, y con 3 no podía actuar. Eso terminó, me parece, aquietando un poco las aguas, porque en realidad es cierto, ¿o no? Aquietó las aguas en el espectro político, aquietó las aguas en el espectro judicial, y aquietó las aguas en la opinión pública, que son todos mundos muy diferentes, donde se piensa diferente, donde las lógicas son diferentes. Bien, bien. Políticamente hablando, ¿cuál es el mayor acierto que tuvo Macri desde que asumió, Jorge? Mira, yo creo que le han dado un tono de normalidad a lo que están haciendo, es decir, una baja severa en los decibeles que venía teniendo el kirchnerismo, con varias cosas, y que entre todas conforman un nuevo cuerpo, un nuevo clima político en la Argentina que tiende a la normalidad. Y lo paradójico de esto, Agustín, es que la normalidad en la Argentina es muy anormal, o ha sido muy anormal durante estos 12 años, entonces nos llama la atención que alguien pueda ser normal, y que la política se viva de una manera no tan encarnizada como se vivió estos 12 años. A mí me parece que la operación sobre el cepo al dólar y levantar las retenciones le ha cambiado la realidad a una parte enorme del país, sobre todo a esa parte del país que lo apoyó a Macri de una manera muy severa, ¿no? Me refiero al campo y a las economías regionales, que son las que movilizan enormemente toda la economía argentina. Cuando el campo empieza a tomar decisiones en función de estas nuevas políticas y de este nuevo marco de posibilidades, eso va a derramar sobre un montón de industrias, sobre todo una cadena de valor que le va a terminar beneficiando a
a mucha gente. Yo creo que lo mejor del macrismo de estos primeros momentos estuvo ahí, ¿no? En la normalidad, en el cepo y en las retenciones. Bien. Pasando a temas económicos, Jorge, las primeras medidas realmente mostraron un gobierno que sabe lo que hace, por lo menos sabe lo que piensa hacer y es lo que está haciendo. La salida del cepo fue muy tranquila, si bien sigue el alboroto con la estampida de los precios. ¿Cómo pensás que se va a controlar esto? Yo creo que si pueden mantener el dólar en esta, digamos, banda de precio, digamos, lo que vale el dólar hoy, me parece que finalmente todo el comercio y toda la industria se puede tender a calmar. Recordemos que el primer empujón de los precios fue un empujón que se dio entre que Macri ganó la elección y que asumió en un clima muy turbio donde daba la sensación de que el kirchnerismo podía tirar del mantel y romper todo antes de irse, ¿no es cierto? Y finalmente lo que terminó sucediendo es que Cristina no fue a la asunción, no fue al traspaso del mando, no fue a entregarle los atributos y las cosas continuaron igual, ¿no? Y el juego siempre continúa. Me parece que si logran mantener este tono de tranquilidad, este tono de seguridad, la opinión pública los va a acompañar, ¿no? Ese panadero que está, o ese ferretero que está con su negocio en un barrio, es la persona que a la noche se acuesta sobre su almohada y tiene que decidir si tiene miedo del futuro o no. Y si tiene miedo del futuro va a aumentar los precios, y si no tiene miedo del futuro no los va a aumentar. Con lo cual, lo que juega es la confianza que haya en la opinión pública sobre el nuevo presidente. Esto ya no tiene tanto que ver con la rosca de la política, digamos, con la cocina de la política, no tiene que ver con cuestiones tan macro, sino con esto que te digo de la confianza sobre la figura del presidente. Nadie mejor que vos sabe que los gestos de las autoridades tienen una repercusión positiva, negativa, a veces neutra. La personalidad de Macri, que se muestra desacartonado, un hombre sencillo, un hombre creíble, un hombre simpático, agradable, canta, baila, ha dado por el momento, digamos yo, una especie de respaldo a su autoridad. No noto que se la haya quitado, no noto que se la haya restado, pero me interesa tu opinión. Mi opinión es que baila muy mal. Sí, eso seguro, aparte de eso. Pero yo también bailo muy mal. Pero qué bueno que sabiendo él que baila mal, lo hace, ¿no? Con total sentimiento, naturalidad. Sí. Y yo creo que lo hace a propósito, Agustín, claro, porque, digamos, hay que retrotraerse al inicio de Macri como figura política, como identidad política. Cuando Macri empezó, era todo lo contrario. La gente lo veía como todo lo contrario, lo veía como un hombre frío, como distante, un hombre sí, poderoso, como un hombre poco sensible, como un hombre que venía de una casta social que no tenía ninguna relación con la pobreza ni con el dolor de las grandes masas de la Argentina. Y eso se fue trabajando bien en términos de la campaña larga, me refiero desde el 95 hasta ahora, por ejemplo, año 95, momento en el cual Mauricio Macri accede a la presidencia de Boca Juniors, y lo han ido desacartonando, lo han ido rodeando de figuras que dan la sensación de todo lo contrario de lo que es él, como Gabriela Michetti, por ejemplo. Y han logrado en alguna forma que ahora él pueda representar ese mismo papel, ¿no? Es decir, que pueda hacer un poco el ridículo y que pueda estar un poco desacartonado frente a esa identidad del kirchnerismo, esa cosa tan dura, de esa cosa tan de dientes apretados y tan severa en las palabras, en las aseveraciones, en los discursos, en los conceptos, ¿no? Están tratando de formar una identidad, o están terminando de formar una identidad que es la contrapuesta a Cristina. Ahora, muy bien, esa identidad le permite a Macri acceder a la presidencia de la Argentina y le permite a Macri la primera parte de la relación, del vínculo con la opinión pública. Ahora, de vuelta, volvemos a lo anterior, eso no sirve para gobernar, Agustín. No, claro. En marzo
van a venir las paritarias con los gremios y van a venir el inicio de las clases y todos van a querer tirar de la cuerda y todos van a querer pedir 10 cuando el gobierno en realidad puede dar 5 y entonces van a ver si pueden negociar en 6 o 7 y eso no se resuelve bailando, ¿no? Eso se resuelve con habilidad política. Bien, dos temas finales. Uno, vuelve al tapete el caso Nisman. Evidentemente hay un recambio ahí con la fiscal y evidentemente puede haber novedades, o uno intuye que tendría que haber novedades. ¿Se sabe algo? Mira, lo que se sabe es que ha cambiado terriblemente el tono del Poder Judicial hacia adentro. Vos sabés que el Poder Judicial en la Argentina es de los poderes más miedosos y más acomodaticios que hay. Cuando el Poder Judicial empezó a soltarle la mano al kirchnerismo sobre el final de la campaña era porque el kirchnerismo ya estaba terminado, ¿no? Entonces, que ahora reabran o estén pensando en reabrir causas o en revisar algunas cosas, en volver a tener cierto coraje para investigar, me parece que es un síntoma de que ya no ven al kirchnerismo, no solo no lo ven en el poder, sino que no lo ven tampoco que pueda volver. Yo al Poder Judicial lo veo como síntoma más que como causa de las cosas. Agustín, avanzan cuando están tirando sobre algo que ya está terminado, ¿no? Bien, la historia argentina está llena de episodios y protagonistas sectoriales que se van sucediendo, ¿no? El sindicalismo, el peronismo, el contraperonismo, los militares, eso parece que quedó atrás. Recién hablabas del tema de las paritarias. Moyano está en un momento así como de transición, pero ya amenazó, dijo, bueno, hasta ahora no se han acordado de los trabajadores, no hay ninguna señal de que les preocupe el tema de los trabajadores. Como bien decís, en pocos meses viene la paritaria. Otra vez el tire y afloje entre el gobierno y la CGT, ¿cómo lo ves? Mira, yo lo veo que hay una parte que tiene que ver con una representación teatral, lo que hay que mostrar para afuera, y otra cuestión tienen que ver las negociaciones hacia adentro. Me parece que el sindicalismo y el macrismo tienen algún nivel de acuerdo hace mucho tiempo respecto de lo que tienen que hacer, pero hacia los ojos de la opinión pública, los gremios y el gobierno tienen que ficcionalizar que se pelean un poco, porque si no, no puede ser. Los gremios, por ejemplo hacia sus dinámicas políticas internas, hacia sus públicos internos, para sus elecciones internas, tienen que mostrarle a sus afiliados que se pelean con el gobierno para salir a conseguir cosas, por más que las hayan conseguido antes de pelearse. Entonces hay una política de lo real y hay una política del como sí, de esa representación. Me parece que lo que estamos viendo es la representación. Yo creo que están jugando todos a sostener lo que viene, porque también todos han jugado a construirlo. Bien, me queda una que me quedó medio pendiente y no me gustaría despedirte sin preguntarte. Se habla de Cristina comandando el Partido Justicialista, lo acaba de decir su hijo, dice, la que manda es ella. ¿Cómo se recompone la figura del kirchnerismo o enlazado con el viejo peronismo? Si el hijo de la presidenta tiene que recordarle a la población que la que manda es ella, es porque ella no manda. Si no, no tendría que recordárselo. Moyano, que manda en el sindicalismo argentino, no sale todos los días a decir yo mando acá, porque manda, porque no hace falta decirlo, porque no necesita un gesto de poder, porque el poder lo tiene. El kirchnerismo se está disolviendo, Agustín, se está disolviendo en la Cámara de Senadores, se está disolviendo en la Cámara de Diputados, se está disolviendo en cada una de las provincias argentinas, se está disolviendo en cada uno de los 2.500 municipios que hay. Y se está disolviendo también en aquellos lugares donde quedó con una cuota de poder. En aquellos funcionarios que van a quedar en la gestión de Macri se están dando vuelta, porque el kirchnerismo es un grupo de poder criado al calor del dinero. Cuando el dinero no está más, lo que va a hacer es reformularse. No es una característica solamente del kirchnerismo, y no estoy tratando de ser necesariamente peyorativo. Es una característica de todos los grupos de aplaudidores, de todos los gobiernos que hubo en la Argentina. Siempre hubo una guardia pretoriana que siempre dijo que iban a pasar a la revolución o a la resistencia si el gobierno se iba, y después se dieron vuelta como una media. Eso es lo que está pasando de verdad. No veo al sector empresario todavía actuar así con cierta fuerza en cuanto a presencia. Lo veo disperso. Pero sin embargo, el empresariado argentino está mandando muchísimos de sus cuadros de primera, de segunda y de tercera línea al gobierno de Macri.
Eso es cierto. Está apoyando mucho en ese sentido, está poniendo mucho de su recurso humano, Agustín. Ujú, bien. ¿Y van a acompañar económicamente al gobierno en este momento donde, como decía el tango, ¿no? No hay un mango, viejo Ricardo? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque necesitan que todo salga bien. Y me parece que se dan cuenta que a algunos les va a tocar antes y a algunos les va a tocar después una mejora o poder sentarse para negociar o para conseguir algún objetivo, algún logro. Pero me parece que todos van a reforzar a Macri porque todos han sufrido mucho estos 12 años de kirchnerismo y ninguno va a querer que ninguno de los muertos se despierten y estén vivos, ¿no? Bien. Jorge, muchísimas gracias por tu gentileza, como de costumbre. Sé que te vas de vacaciones, te deseo la mejor, que termines bien el año y que el próximo sea un año fantástico. Nos vemos pronto. Gracias a vos, gracias por el espacio y feliz Navidad y Año Nuevo para todos. Y gracias por tu visita a Miami, que nos viniste a poner en auto sobre lo que iba a pasar con las elecciones y con esto que estamos viviendo, ¿no? Así que felicitaciones por los aciertos. Jorge Giacobbe, director y analista político de Giacobbe y Asociados. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.